de hecho, siempre en el libro ya se muestra muy bien toda la sensación, sobre todo de soledad que tuvo durante toda su vida, ¿no? Quisimos recrear, ¿no? No pudimos hablar con ella, pero viendo su vida, cómo fue, sus circunstancias, sí queremos, bueno, pues hacer esa lectura, ¿no? Cómo se impuso a todas las adversidades y sobre todo a las internas, ¿no? A esa Ujú. soledad casi que para ella fue una maldición a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces, ¿quién estaba a su lado? Pues hay que recordarlo, hay que recordarlo. ¿Quién estuvo a su lado? Pues Diego Gelmírez, desde que era muy pequeña. Luego se enfrentaron, luego volvieron pues, a liarse, luego volvieron a enfrentarse, en fin, era lo normal, ¿no? En esa época. Pero sí, Diego Gelmírez, creemos, estamos convencidos de que también jugó un papel clave en la forja de esa mujer extraordinaria. Por supuesto que sí. Ujú. ¿Cómo fue entonces esa primera tutela de Diego Gelmírez? Porque claro, estaba casada de niña con un hombre que evidentemente no la quería para nada. Es decir, simplemente era algo, un arreglo político completamente. Y ahí supongo que habría que entrar los juegos de poder y que Gelmírez, gracias a su inteligencia, pues fue un poco la contraparte que pudo orientarla un poco también, aunque ella luego mostró su carácter propio y sus ideas propias también, ¿no? Pues efectivamente, estos matrimonios realmente eran una transacción política. Los grandes ejércitos de Centro Europa vinieron con Raimundo de Borgoña y con su primo, Enrique, que llega a Mm, ser el padre del primer rey de Portugal, ¿no? El primer rey de Portugal, Alfonso Enríquez, es el hijo de Enrique de Borgoña, que era primo de Raimundo. Vienen los dos mm, caballeros a la vez, ¿eh? Vienen después de esa toma de Toledo, vienen para ayudar al rey cristiano contra la nueva invasión musulmana que llega de África, que son los famosos almorávides, ¿sí? mm, Entonces, Raimundo, pues a cambio de traer sus ejércitos y demás, pues le dan la mano de la princesa y por tanto en el futuro seguramente pues el trono, ¿no? Todo era una transacción, no había sentimientos. Hombre, sentimientos habría después, ¿no? Que decir, pues conoces a una persona, convives con ella, pues algo pasa, ¿no? Pero mm, realmente el planteamiento era el de una transacción política, nada más. Y ella era muy pequeña. Es verdad que no se consumaba el matrimonio hasta que fisiológicamente, digamos, ¿no? mm. Pues se comprobaba que podían tener hijos y demás, pero bueno, era terrible, era terrible. Es decir, eran unas sociedades, bueno. Y la pobre Urraca, pues sí, eh, ya te digo, en la novela lo recreamos cómo eran sus días aquí, ¿no? En esa Compostela tan incipiente, que todavía no era nada, que no tenía una catedral, la catedral habían empezado a construirla nada más. Bueno, pues cómo eran esos días de esa niña, ¿no? Que acaba siendo una de las grandes damas de la historia de Europa, ¿no? Y Mm. sí, ya te digo, siempre pues Diego Gelmírez a su lado, claro, efectivamente. Diego Gelmírez, que como dices, esa ciudad no tenía prácticamente nada todavía, y fue él el que empezó a forjarla. ¿Cómo empezó eso? Porque hubo, sobre todo, un documento especial que fue el que marcó un antes y un después, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Hay una bula, vamos a ver, vamos a hablar de las cruzadas un segundito porque coincide en el tiempo. Ujú, La primera cruzada sale de un concilio. La cruzada es una misión militar de los ejércitos europeos cristianos para recuperar Tierra Santa, para retomar Jerusalén y tal. Bueno, se ujú, consideraba que era una misión que había que cumplir, ¿no? Por parte de la cristiandad. Es verdad que la cristiandad se estaba viendo un poquito invadida, ¿no? Por los pueblos musulmanes, ¿no? Tanto por ujú, un lado como por otro. Entonces, vamos a recuperar Jerusalén, Eso sucede en el año 1095, ¿vale? ujú, Y ahí, efectivamente, el Papa en ese mismo concilio emite una bula, Veterum Synodalium, de los viejos sínodos, ¿no? O de los sínodos antiguos. Y en esa bula es en la que se reconoce que en Compostela hay una tumba de un apóstol. Se ujú, reconoce ahí. Y es una jugada diplomática del joven Gelmírez. Esa y la del trasladar la sede desde Iria Flavia, que está aquí, donde está en Padrón, vamos, Iria ujú, Flavia, muy cerquita de Santiago, pero estaba allí la sede episcopal y la traslada, consigue, mediante esa misma bula, trasladarla a Compostela, al santuario apostólico, ¿vale? Y ujú. empieza a forjarse, ahí empieza, es clave, porque empieza a forjarse la leyenda. Una leyenda que fíjate hasta dónde ha llegado. Estamos hablando que en plena era de Internet, cuando las personas ya hemos llegado a la luna y todo lo que tú quieras, la gente sigue peregrinando aquí, ¿no? Nada menos. Sí, sí. Algo que idea, que crea, que forja con las manos un hombre en torno al año 1100, un hombre llamado Diógenes.
Un genio, desde luego. Para que dure tanto en el tiempo, es increíble. Y claro, esa bula, fue lo que trajo también muchos ingresos, ¿no? ¿Qué supuso esa es qué por qué fue un antes y un después esa bula? Sí, bueno, la bula lo que hace es legitimar, por una parte, que aquí hay una reliquia valiosísima, nada menos que el primo de Jesucristo, ¿no? Uno de sus Ujú, mejores amigos, uno de sus colaboradores más estrechos y el que ha sido llamado el primo de Cristo, ¿no? Santiago, Santiago el Cebedeo. Entonces ujú, eso ya te da una legitimidad delante de toda la cristiandad. Y empieza, efectivamente, el fenómeno de la peregrinación. Todavía no con mucha fuerza, porque todo el mundo tenía reliquias, y reliquias muy potentes, ¿vale? claro. Entonces, tampoco te, sí te va a dar fondos, porque hay donaciones, aún a día de hoy, la de dinero que se recoge en esta catedral, realmente no nos lo podemos ni imaginar, pero Mm, estamos hablando de millones y millones de euros cada poco tiempo, ¿eh? ¿Vale? Bien. ujú, Total, eso te lo da esa primera bula, ¿no? Pero necesitaban más cosas. Primero, la catedral estaba recién empezada, había una cabecera y poco más, ¿no? De la que iba a ser la iglesia más majestuosa del mundo y acabó siéndolo, ¿eh? Como ujú, iglesia románica no hay otra en el mundo como esta, ujú, ¿vale? Cualquier iglesia románica es una joya, pues esta es la joya máxima a nivel mundial, ujú. ¿no? Bueno, pues solo teníamos una cabecera y hacía falta muchísimo dinero. El primer paso estaba dado, pero Gelmírez sigue con su plan, ¿no? Y es cuando pues, empieza a conseguir otros logros, algunos legítimos y otros bastante dudosos, ¿no? Es cuando, pues eso, consigue que el rey apruebe un impuesto, el voto de Santiago, que es lo que le va a dar muchísimo dinero. Es cuando él se va a Braga, capital de la archidiócesis y cabecera de toda la iglesia de Galicia, y allí acomete nada menos que el robo de las reliquias que había allí en Braga. Un poco en Ujú. venganza contra el arzobispo de Braga porque decía que aquí no estaba enterrado el apóstol Santiago, ¿no? Es decir, empieza a dar pasos, manda escribir algunos de los libros más importantes de toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Ujú. Tanto el registro que conocemos hoy como historia compostelana, como el propio Códice Calistino, que la gente pues le sonará seguramente, algunos por bien y a otros por mal, por ese Sí. robo que hubo hace unos años. Bueno, pues Ujú. eso lo manda a escribir Gelmírez, ¿no? Antes incluso de que se construya la catedral, ¿no? Entonces, bueno, no daba puntadas sin hilo, al mismo tiempo, en paralelo, sigue con sus grandes logros a nivel diplomático, con sus grandes logros a nivel político, y bueno, y consigue pues lo imposible, realmente consigue lo imposible. ¿Eh? Ese es el camino que sigue nuestro héroe, ¿no? Sí, y una de las cosas que también ponéis, un poco en paralelo a todo esto, es que, bueno, no sé si eso ya es más novela o si fue realmente está documentado, que atacó mucho la corrupción de, sobre todo de recaudadores de impuestos y gente que estaba abusando del pueblo para tomar esos Bueno, ingresos y a veces, claro, también supuso una presión fiscal muy grande también para la gente de la época, pero también, por otro lado, veían los beneficios o cómo la ciudad estaba despertando de una manera que era inimaginable hasta entonces, ¿no? bien, correcto. Bien, has dado en el clavo nuevamente. Es decir, yo quería contar cómo se gestiona, ¿no? La diócesis porque hay datos. ¿Ah? O sea, hay Ujú. datos registrados y hay datos de lo que se recaudaba antes, lo que se pasa a recaudar después y demás. ¿Qué pasa? Que dar esos datos en una novela, pues no. O sea, ponerme a Ya. con números, hacer un análisis contable no tiene lugar. Entonces lo Mm. contamos de forma novelada, efectivamente. Cómo coge a un recaudador corrupto y lo castiga por haber... ¿no? Eso es ficción, pero nos sirve para ilustrar datos que sí tenemos, datos que sí conocemos, Ujú. una realidad que sí tenemos, ¿no? Y de ser un lugar completamente, bueno, secundario, intrascendente y que a nivel económico no tenía, vamos, no era pujante ni mucho menos, claro, pasa a ser la ciudad del oro, ¿eh? Pasa a ser de repente, ¿no? Cómo pasa a ingresar cantidades de dinero. El voto de Santiago, que es realmente, bueno, se llama así voto de Santiago, pero es un impuesto. Es un Sí. impuesto que él consigue que el rey apruebe, seguramente porque le debía favores muy potentes, porque si no el rey, ningún rey hubiera dado para adelante a semejante, bueno, a semejante cosa, ¿no? Absolutamente fantasiosa y absurda, que Ujú. además supone un gran abuso de los súbditos. El voto de Santiago voy a contar muy rápidamente en qué consiste y lo que es, y para que la gente vea también cómo la Iglesia de Compostela consiguió esa, bueno, pujanza económica, ¿no? Gelmírez afirma delante del rey, mediante un documento escrito por un canónigo de su iglesia, por un hombre llamado Pedro Marcio, que han Ujú. encontrado
han encontrado un papel muy viejo, un documento muy viejo en el archivo de Compostela. Algo mm, totalmente improbable, porque Compostela antes de eso no era prácticamente nada, ¿no? ya, Y en ese documento, el rey de la época, el rey Ramiro, el famoso rey de Oviedo, que tenía la corte sí, en Oviedo, Ramiro I, afirma que el apóstol Santiago le ayudó a ganar una batalla y que en agradecimiento por los siglos de los siglos, todos los súbditos de la Hispania, los súbditos cristianos de la España, deben pagar un décimo, un diezmo a la iglesia de Compostela por los siglos de los siglos. Es alucinante, porque vale que mientras que dure el rey ese, pues que diga eso, vale, pues no. Bueno, pues el rey, supuestamente ese documento tenía ya, pues, más de un siglo, cuando Gelmírez lo esgrime delante del rey Alfonso. Y el rey mm, Alfonso dice, pues si lo dijo el rey Ramiro, yo le doy para adelante. Y toda la gente empieza a pagarle a través de su parroquia, de cada parroquia de la España, se recoge un impuesto específico que va directo a la iglesia de Compostela, al cabildo, al obispo, al arzobispo, ¿sí? Y a otras, bueno, a la iglesia realmente, ¿no? De Santiago. Claro, dirás tú, y esto, claro, Ramírez lo consiguió, pues, que se cobrase a lo largo de toda su vida. Señores, señoras, este impuesto estuvo en vigor hasta las Cortes de Cádiz de 1812, cuando se abolen todos los privilegios del antiguo régimen. Alucina lo que consigue Gelmírez, la cantidad de dinero, las rentas dignas de un rey que consigue para su iglesia durante tantos siglos. Ahora decidme si no era un genio. Un genio y tenía un poco de morro también, ¿no? también, también, pero bueno, a lo mejor era cuestión de supervivencia entonces, ¿no? También habría que verlo. Lo que veo es que realmente es que una figura que es muy cinematográfica también y no se está aprovechando. Es novelesca y cinematográfica. Es que sí, yo creo que esto de Estados Unidos ya tendría más de una película. Bueno, eso que no te quepa duda, ¿no? Aquí Sí. se hizo alguna serie donde, bueno, aparecía su figura. A mí me hablaron de una que yo no la vi, sinceramente, que se llama Al final del camino, donde parece ser que sale Mírez y demás, pero sí, evidentemente, ¿no? Una figura de esta talla, con la repercusión mundial que ha tenido, pues evidentemente, claro que es totalmente cinematográfica, ¿no? Como lo es también Urraca, por ejemplo, es una figura que a día de Ujú. hoy sin embargo, pues seguimos viendo películas, bueno, pues que nos cuentan cosas de otros sitios y figuras que no le llegan a estas ni a la altura del betún, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Esto, tenemos la novela, si hay algún guionista que se anime y alguna productora que se lance, pues yo creo que saldría un Muy bien. peliculón, Pues completamente, sí, sí. ¿no? Vimos, es verdad que el Camino de Santiago, pues los que hacemos el camino, los que somos peregrinos, yo lo he hecho, pues eso, 30 veces y sigo, porque es mi gran pasión, ¿no? Ujú. Pues bueno, todos hemos visto, supongo, The Way, ¿no? La película de Ujú. Emilio Estevez, ¿no? Que protagoniza Martin Sheen, ¿no? Ujú. Y bien, bien, o sea, yo, bueno, no me parece un peliculón, pero bueno, me hace gracia verla, ¿no? Me hace gracia verla y bueno, pues un poco ha dado, ¿no? Ha supuesto un avance para el Camino de Santiago en algunos ambientes, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, la Sí. verdad es que hay mucha gente que ha hace el camino después de ver la película, ¿no? Y está bien, pero claro, es lo que dices tú. Si ponemos esta otra historia que estamos contando realmente bien contada en una película, yo creo que, bueno, que sería impresionante para todos, para los que nos gusta el camino y para cualquiera. Para cualquiera. Pues ahora vamos a ver si conseguimos, convencer a algún productor o algo, porque vamos a seguir hablando de él, ¿no? Todo este dinero que empezó a recaudar no solo sirvió para construir una catedral, sirvió para, bueno, influir políticamente, prácticamente todo el mundo conocido en ese momento. Pero también, me gustó el tema de que, querían, claro, conseguir la peregrinación y estaban muy preocupados por el cuidado de los peregrinos, porque había muchos peligros en aquella época para peregrinar, ¿no? Un poco, ¿qué medidas empezaron a tomar o qué estaban intentando proponer, por lo menos? Claro, a ver, vamos a ver. Si tú quieres que tu iglesia sea un foco de peregrinación al que se dirijan miles y miles y miles de personas, pues tienes que garantizar que eso puede ser, ¿no?